Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde todas las semanas vamos tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Un espacio en donde vamos caminando con el Papa. Y esta semana culminó el viaje apostólico de nuestro Papa Francisco a Asia, a dos países asiáticos, Tailandia y Japón. Y concretamente en este espacio de Caminando con el Papa vamos a hablar del viaje o de la primera parte, la primera etapa del viaje que fue en Tailandia. Ya en el programa Junto a Ti estaremos hablando, Dios mediante, de la segunda etapa que es el viaje al Japón. Ha sido jornadas muy intensas, tenemos mucho material para poder compartir con ustedes, así que vamos a ir rapidito a ver las distintas partes de este viaje. Lo hacemos con el mismo Papa Francisco, es decir, vamos a tener varios videos en donde el Papa nos va a ir, o tendremos extractos, pequeños espacios, de los distintos discursos, homilías que el Papa brindó en el país de Tailandia. Tenemos la gran ventaja que los discursos han sido en español, han sido en castellano, o sea que esto nos viene muy bien porque no necesitamos traducción, está el Papa hablando en nuestra lengua y lo primero que vamos a poner es una visita que hizo el Papa. Después de visitar al Patriarca Supremo de los Budistas, el Papa Francisco se dirigió a San Luis, el Hospital de San Luis en Bangkok, donde alentó a los médicos de este y otros centros católicos a vivir la caridad que va más allá de los procedimientos profesionales para llevar a los enfermos a Dios. El Santo Padre llegó en el Papamóvil al centro médico, donde fue recibido por el arzobispo de Bangkok y por el director del hospital y el director general de estructuras. Estas fueron las palabras que el Papa Francisco les dirigió. De encontrarme con ustedes, personal médico, sanitario y auxiliar de St. Louis Hospital y de otros hospitales católicos y centros de caridad. Agradezco al señor director sus amables palabras de presentación. Para mí es una bendición presenciar de primera mano este valioso servicio que la Iglesia ofrece al pueblo de Tailandia, especialmente a los más necesitados. Saludo con afectos a las hermanas de San Pablo de Chartres, así como a las demás religiosas aquí presentes, y les agradezco la dedicación silenciosa y alegre a este apostolado. Ustedes nos permiten contemplar el rostro materno del Señor que se inclina para ungir y levantar a sus hijos. Gracias. Me alegro de escuchar las palabras del señor director sobre el principio que anima este hospital. Ubi caritas, Deus ibi est. Donde hay caridad, allí está Dios. Porque precisamente en el ejercicio de la caridad es donde los cristianos somos llamados no solo a transparentar nuestro ser discípulos misioneros, sino también a confrontar nuestro seguimiento y el de nuestras instituciones. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, dice el Señor.
discípulos misioneros sanitarios que se abren a una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada hermano y buscar la felicidad de los demás como la busca nuestro Padre bueno. Bien, después dentro de ese día 21, también el Papa tuvo una reunión privada con el rey de Tailandia, Rama X. Fue un encuentro privado y este rey, hay que recordar que fue coronado del día 4 al 6 de mayo. Papa Francisco llegó al Palacio Real, la principal sede del rey de Tailandia, a las 5 de la tarde aproximadamente. Fue recibido a la entrada por el mismo rey, Rama X, y al término de la reunión se dio, como es habitual, el típico intercambio de regalos. Luego, la siguiente actividad, o una de las actividades que tuvo también este día 21 de noviembre, fue la celebración de la primera misa pública en su viaje apostólico, en este viaje apostólico hacia Asia. Se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Tailandia, en Bangkok, y fue la fiesta de la presentación de la Virgen María. La homilía, el Papa la dirigió a todos y este es, podríamos decir, un resumen, o por lo menos una parte más importante de la misma. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esta pregunta Jesús desafió a toda aquella multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que puede parecer tan obvio como seguro. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia? ¿Aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos? Dejando que la pregunta hiciera el eco en ellos de forma clara y novedosa, responde: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta manera rompe no solo los determinismos religiosos y legales de la época, sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren escuchar. Lo hemos escuchado en la voz del Papa Francisco. Es necesario abrir el corazón a una nueva medida capaz de superar todos los adjetivos que siempre dividen, para descubrir a tantas madres y hermanos que faltaban en su misa, en su mesa dominical. Esto el Papa Francisco lo decía a raíz de aquellos primeros misioneros que fueron los que trajeron la fe a Tailandia. También se reunió con los diferentes representantes de las distintas religiones y confesiones, otras confesiones cristianas. Esto fue ya el viernes 22, antes de acudir a la Catedral de la Asunción para la misa con los jóvenes. El Papa Francisco llegó a la Universidad
Chulalongkorn de Japón, de Bangkok, para su encuentro con los líderes de otras confesiones y de otras religiones, a quienes dijo que la cooperación entre religiones es más apremiante para afrontar los desafíos del mundo actual. Escuchémoslos en la voz del Papa. Hermanos en el episcopado, distinguidos representantes de las diferentes confesiones religiosas, representantes de la comunidad universitaria, queridos amigos, gracias por vuestra cordial bienvenida. Agradezco al obispo Sirisut y al doctor Bundit Wabarporn sus amables palabras. Agradezco también la invitación a visitar esta famosa universidad. A los estudiantes, a los docentes y personal que dan vida a esta casa de estudios, así como la oportunidad que me brindan de encontrarme con representantes de las diferentes comunidades cristianas y con los líderes de otras religiones que nos honran con su presencia. Les manifiesto mi agradecimiento por vuestra presencia aquí y mi especial estima y reconocimiento por la valiosa herencia cultural y las tradiciones espirituales de las que son hijos y testigos. Hace 122 años, en 1897, el rey Chulalongkorn, de quien toma el nombre esta primera universidad, visitó Roma y tuvo una audiencia con el Papa León XIII. Era la primera vez que un jefe de Estado no cristiano fue recibido en el Vaticano. El recuerdo de ese importante encuentro, así como el reinado llevado adelante por él, caracterizado entre tantas virtudes por la abolición de la esclavitud, nos cuestiona y nos anima a asumir un protagonismo tenaz en el camino del diálogo y del entendimiento mutuo. Y esto habría que hacerlo en un espíritu de compromiso fraterno que ayude a poner fin a tantas esclavitudes que persisten en nuestros días. Pienso especialmente en el flagelo del tráfico y de la trata de personas. La necesidad de reconocimiento y valoración mutua, así como la cooperación entre las religiones, es aún más apremiante para la humanidad actual. Muy bien, ya estamos nuevamente caminando con el Papa y a modo de pausa o de pausa musical, vamos a escuchar una bella canción que le dedicaron unos jóvenes al Papa justamente en este encuentro interreligioso que tuvo. Y enseguida retornamos con más momentos de esta visita de nuestro Papa Francisco a Tailandia.
Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo, y lo encontrarás en Librerías Testimonio. Muy bien, y ahí teníamos esa bellísima canción que le dedicaron estos jovencitos al Papa Francisco, y después de eso pues el Papa se reunió, tuvo una santa misa con los jóvenes y invitó a los jóvenes a mirar el futuro con confianza, sin miedo, con alegría. Ustedes son, le dijo el Papa, una nueva generación con nuevas esperanzas, sueños y preguntas. Seguramente también con algunas dudas, pero arraigados en Cristo, los invito a mantener viva la alegría, a no tener miedo de mirar el futuro con confianza. Arraigados en Cristo, miren con alegría y confianza. El pontífice realizó esta enseñanza en la misa para los jóvenes que celebró el día viernes 22 en la Catedral de la Asunción de Bangkok, en el contexto de este viaje apostólico. Les invito a que escuchemos la voz de nuestro Papa Francisco hacia los jóvenes. De Cristo, el Señor, que viene. El Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a ponernos en movimiento y mirar al futuro para encontrarnos con lo más hermoso que nos quiere regalar, la venida definitiva de Cristo a nuestras vidas y a nuestro mundo. Démosle la bienvenida en medio nuestro con inmensa alegría y amor, como solo ustedes, jóvenes, lo pueden hacer. Antes que nosotros salgamos a buscarlo, sabemos que el Señor nos busca, viene a nuestro encuentro y nos llama desde la necesidad de una historia por hacer, por crear e inventar. Vamos hacia adelante con alegría porque sabemos que allí nos espera. El Señor sabe que por medio de ustedes, jóvenes, entra el futuro en estas tierras y en el mundo. Y con ustedes cuenta para llevar adelante su misión de hoy. Así como Dios tenía un plan para el pueblo elegido, también tiene un plan para cada uno de ustedes. Él es el primero en soñar con invitarnos a todos a un banquete que tenemos que preparar juntos. Él y nosotros como comunidad. El banquete de su reino, en el que nadie podría quedar fuera. Y también durante la tercera jornada en Tailandia, el Papa tuvo un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas, donde pudo escuchar en primera persona el testimonio de una postulante tailandesa de las Javerianas, que relató al Santo Padre su conversión del budismo al catolicismo a través de la Santísima Virgen María, que también la guió a ser religiosa. Benedetta Donoran, que es como se llama esta religiosa, esta futura religiosa, nació en 1975 y contó al Papa en la parroquia de San Pedro de Bangkok que se bautizó en 2012 y en este momento es postulante de la Congregación de las Misioneras de María.
o javerianas, tal como se las conoce popularmente. También en este tercer día el Papa tuvo un encuentro con estos religiosos y los alentó a no ceder a la tentación de pensar de que son pocos, sino pequeños instrumentos en las manos creadoras de Dios, y que su testimonio silencioso de fidelidad y generosidad atrae más vocaciones para la Iglesia. Francisco dijo estas palabras a los sacerdotes religiosos y seminaristas reunidos que deben trabajar pastoralmente en un país en donde el 95% de los 65 millones de tailandeses son budistas, el 4% son musulmanes y solo el 0,59% son católicos. Así, en toda Tailandia hay 502 parroquias, 566 centros pastorales, 16 obispos, 523 sacerdotes diocesanos, 312 sacerdotes religiosos, 123 religiosos no sacerdotes, 1.461 religiosas y 57 miembros de institutos seculares, 221 misioneros laicos, 1.901 catequistas y 306 seminaristas. Les invito ahora a que escuchemos una oración que Papa Francisco propuso para pedir las vocaciones. Esta oración nos invita el Papa a que la recemos también para pedir nosotros el aumento de vocaciones en estas regiones de la tierra. Escuchemos a nuestro Papa Francisco. Señor de la cosecha, bendice a la juventud con el don de la valentía para que respondan a tu llamado. Abre sus corazones a grandes ideales y a grandes cosas. Inspira a todos tus discípulos al amor y al servicio mutuo, para que florezcan vocaciones en la tierra fértil de tu pueblo fiel. Inculca en los que viven la vida religiosa, sirven en ministerios parroquiales, en nuestras familias, la confianza y la gracia de invitar a otros a abrazar el camino audaz y noble de una vida consagrada a ti. Únenos a Jesús a través de la oración y los sacramentos, para poder cooperar contigo en la construcción del reino de la misericordia, de la verdad, de la justicia y de la paz. Amén. Muy bien, vamos ahora a hacer una pausa musical y enseguida retornamos con el retorno del Papa a Roma y el comentario de la catequesis que justamente versó sobre este viaje a Tailandia y Japón. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Amen.
seul